Muy bien, ya vimos las transformaciones de coordenadas. Ahora vamos a comenzar a ver las figuras en 3D. Vamos a comenzar con la primera que ya vimos, de hecho. Está aquí en la página número 21 y es la de block o brick. En este caso, lo que hace esta instrucción es crear un bloque con tres dimensiones A, B y C, que vendría siendo en este caso el largo, el ancho y el alto del objeto. Y la condición es que los parámetros o los valores de las variables sean mayores o iguales a cero. Esa es la restricción. Y que la suma de A más B más C sea mayor que cero. Ok, vamos a hacerlo. Entonces tendríamos nosotros la instrucción que sería block. Voy a ponerlo con mayúsculas, block. Y le vamos a poner parámetros positivos, sería 1,2,3. El primero sería sobre el eje de las X, el segundo sobre el eje de las Y y el tercero sobre el eje de las Z. Veamos, ahí lo tenemos. Sobre el eje de las X tenemos 1, sobre el eje de las Y tenemos 2 y sobre la Z tenemos 3. Estamos ocupando ahorita la coordenada local y global en la misma posición, que es el origen. Ahí está. Bueno, si yo pongo acá un valor, por ejemplo, de altura, lo pongo en 0. Ahí lo tengo. Y si reviso el script, no va a haber ningún problema. Dice que está correcto. Eso corrobora la condición que dice que los valores de A, B o C tienen que ser mayores o iguales a 0. Y la sumatoria de los valores de A más B más C debe ser mayor que 0. Es decir, que si aquí todavía le pongo al valor de B, le pongo 0, se va a hacer una línea. Y si yo reviso el script, no va a marcar error. Pero si yo todo lo pongo en 0, entonces va a haber error. Aquí está el error. Ok, ahora si pongo un valor negativo, menos 1,2,3, también va a marcar error. Tienen que ser valores positivos, mayores o iguales a 0. Bueno, ahora vamos con la siguiente instrucción, que aparece, que es la del cilindro. Aquí está. Y aquí, en este caso, tenemos dos parámetros, uno que es la altura del cilindro y el otro que es el radio del cilindro. Aquí explica que si la altura es igual a 0, el círculo únicamente se va a graficar en el plano de X y Y. Y si el radio es 0, entonces lo único que vamos a lograr nosotros es generar una línea a lo largo del eje de las Z. Vamos a ver esto. Entonces copiamos acá la instrucción, que es ceiling. Lo ponemos acá ahora, en lugar de block. Le ponemos ceiling. Y primero va, en este caso, el radio, que sería 1, y la altura, que sería 5. Veamos el resultado. Perdón, primero va la altura y luego va el radio. Ahí está. 5 de altura y 1 de radio. Ahí lo tenemos. Si la altura es 0, en lugar de 5, se va a generar solamente un círculo en el plano de X y Y. Ahora, si tenemos nosotros aquí una altura de 5, pero el radio lo tenemos en 0, lo que vamos a lograr nosotros es una línea sobre el eje de las Z. Ahí está. Bueno, lo regresamos aquí a 1 y ahí tenemos el cilindro. Ahora lo selecciono y lo comento. Ahí está. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Antes de continuar, un punto. El cilindro se genera a partir del centro del radio. Ese sería, por ejemplo, el origen de la generación del elemento 3D. ¿Sí? Aquí está, tomando en cuenta el centro en este caso, del círculo. Ahí se genera. En el caso del block,
lo vamos a poner aquí. Este se genera en una esquina, sería la esquina inferior izquierda, por decirlo así. A partir de ahí se genera. Son sus coordenadas de, en este caso, de origen de generación. Bueno, ahora vamos con lo que sería la esfera. La esfera pues consiste en la instrucción de esfere, y lo que tenemos que dar es el radio de la esfera. El origen de la esfera va a ser el centro mismo de la esfera. Ponemos esfere y luego el radio, que sería por ejemplo 3, y ahí lo tenemos. Notarán que el origen de la generación está justo al centro de la esfera. Eso es importante tomar en cuenta, los orígenes de la generación de los elementos, porque a partir de ahí podemos nosotros registrar qué posición es la que necesitamos de cada elemento. Es decir, que si yo quiero desplazar la esfera para que quedara un paño, entonces tengo que generar un desplazamiento que corresponderá a la mitad del radio. Dicho de otra manera, pues eso me va a mí a poder dar un control de la ubicación de los elementos, el conocer en qué punto de origen se están generando. Ahora, ese es el comando de esfera. Vamos con otro. Sería el comando elipse, que es elipse, que lo que vamos a hacer nosotros es crear un elipsoide. La mitad del mismo va a estar, o la sección transversal va a estar en el plano de la X y Y. Ahí sería lo que correspondería al círculo del elipsoide. Y en este caso la altura sería en la Z. Ahí se va a generar el estiramiento del mismo elipsoide. Entonces vamos a ver que tenemos el comando, que sería primero la altura y luego el radio. Vamos a ponerlo aquí. El origen va a ser, en este caso, el centro del círculo. Vamos a poner aquí la altura 5 y el radio sería 1. Vamos al resultado. Ahí está. Es como si fuera la mitad de una esfera, y la deformación la vamos a nosotros a generar al dar el valor de la Z. Si por ejemplo fuera 1, entonces quedaría como mitad de esfera. La altura fuera 1 y correspondería el mismo valor de altura al valor del radio. Tendría yo esto, una esfera, una media esfera. Ok, le ponemos 5 y listo. Ahora lo voy a comentar para desaparecerlo, y vamos con la siguiente. Que sigue sería el cono, y el cono vamos a tener nosotros varios parámetros. El cono está compuesto de dos círculos, uno que es el de la punta y otro que es el de la base, y tengo dominio sobre el ángulo de inclinación de esos círculos con referencia al plano de X y Y. Aquí está. Entonces, pues si fuera regular el cono, entonces el ángulo sería de 90 en ambos casos. Quedaría como una especie de, pues como el cono que todos conocemos. Aquí la restricción de los parámetros es de que los valores de, en este caso de inclinación, sean el de la parte de la base sea mayor que 0 o menor que 180 grados, y el de la parte de arriba sería igual mayor que 0 o menor que 180 grados. Vamos a hacer entonces, a poner la instrucción, que es cono, control C, lo pego acá, control V. Vamos a sustituir, primero sería la altura del cono, voy a poner aquí 5, el radio de la parte 1, que sería en este caso 1, de la base sería, vamos a ponerle 2 o 3, y ahora los ángulos. Si quiero que quede normal en este caso mi cono, le voy a poner aquí 90 y 90, y vamos a ver el resultado. Aquí está. Bueno, entonces tenemos primero la base de la parte, más bien la punta, primero, y luego la base. Entonces, no, perdón, primero la base y luego la punta. Y primero va la altura,
después va el radio de la base y luego el radio de la punta. Entonces aquí tenemos que cambiarlo. 3, 1. Ahí está. El ángulo de inclinación de la punta y de la base es de 90 grados, por lo cual queda así, como un cono regular. Si yo inclinara, por ejemplo, el de la punta, vamos a ver, sería en este caso el ángulo final. El primero es el de la base y luego va la punta, okay. Al igual que los parámetros de los radios, primero la base y luego la punta. Entonces aquí en la punta, si lo pusiera a 45, ahí está el corte del cono 45. El punto de inserción o de control va a ser el centro del círculo o de la base. Ahora si yo pusiera a 45 el ángulo de la base, vamos a ver el resultado. Ahí está. Está deformándose el cono. Ahí está. Ok. Lo voy a poner de vuelta a 90. Y a 90. Vamos a hacer un experimento con la punta. Tengo un metro, le voy a poner aquí 0 a ver qué pasa. Ahí está. Se vuelve un cono con un pico. Bueno, esa es la instrucción de cono. Ahora vamos con la que sigue. Vamos a comentar esto y la que sigue. Entonces sería prisma. El prisma consiste en crear un polígono y ese polígono va a tener una altura. Ok. Tenemos nosotros que especificar el número de lados que tiene el polígono, la altura y luego las coordenadas que va a tener X y Y el polígono. Vamos a suponer que vamos a formar nosotros un cuadrado. Ese cuadrado tiene entonces 4 lados y le vamos a dar entonces el valor de los lados que van a ser 4, y la altura que vamos a ponerle nosotros, por ejemplo, 5, y luego las coordenadas de cada uno de los vértices. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomando en cuenta que la restricción de los parámetros es de que el número de lados sea mayor o igual que 3. Vamos a ver. Entonces sería pris. Esa es la función. Lo primero que vamos a poner nosotros es el número de lados, que serían 4. La altura, que vamos a poner aquí 5, y luego vamos a poner nosotros las coordenadas de X y Y de cada uno de los vértices. El primero sería en el origen, 0, 0. El segundo sería, vamos a ponerle un desplazamiento en el eje de las X de 3, 0. El que sigue sería, en este caso, vamos a ponerle un ancho de 5 sobre el eje de las Y. Entonces tenemos que el siguiente vértice sería 3,5. Y finalmente el último sería 0,5. Al final ya no le pongo coma. Veamos el resultado. Ahí lo tengo. El punto de inserción va a ser el primer vértice. Es el 0, 0. El siguiente punto es este, que es el de 3. En este caso, 3 sobre el eje de las X y 0 sobre el eje de las Y. El siguiente vértice es este, que sería 3 sobre el eje de las X y 5 sobre el eje de las Y. Y el último, que es el de este costado, que corresponde a un desplazamiento de 0 en el eje de las X y de 5 en el eje de las Y. Y la altura que se está generando es de 5 metros o 5 unidades. Es un prisma que consta de 4 lados. Si yo aquí le ajusto, por ejemplo, un lado más, que es el 5, de 5 lados, y ahora voy a ponerle otro valor, coma, otra vértice más, otra tanda de valores, sería de menos 3,5. Vamos a ver el resultado. Y ahí ya está. Puede aceptar valores negativos y positivos.
porque estamos trabajando con coordenadas. Ahí está. Se va a desplazar -3 unidades en el eje de las X y 5 unidades en el eje de las Y. El resultado va a ser este. Entonces, si van a ocupar este formato, es recomendable que ustedes hagan una figura en una hoja y apunten ahí en cada vértice qué coordenadas necesitan para poder generar el polígono que requieren. Y aquí concluimos la primera tanda de instrucciones de formas de 3D.